Bueno, en esta clase vamos a hablar de lo que serían los nodos de bucle, que en este caso son estructuras de control que lo que permiten es ejecutar un bloque de código repetidamente. Y esto lo hacen basándose en una condición específica, que puede ser un contador que se incrementa o se decrementa. En práctica, lo que vamos a hacer es crear dos variables, una que indique el inicio y otra que indique el final. Para ello, lo que vamos a hacer es que se va a ir repitiendo un código continuamente hasta que nosotros decidamos que se separe la función. En este caso, lo que va a determinar que se pare es la última vuelta. Si nosotros ponemos 0 de inicio y 10 como última vuelta, lo que estamos diciendo es que va a dar 11 vueltas porque el 0 lo cuenta como un número y se va repitiendo ese código continuamente. Para nosotros controlar que la vuelta vaya ejecutando, es decir, que vaya especificándose, en este caso no hace falta, porque ya el for loop viene diseñado de tal manera que indicando el inicio y el final, esta se para automáticamente. No funciona igual que en este caso sería el while, que se ejecuta hasta que nosotros cambiamos la condición de entrada. Eso lo veremos ya en la siguiente clase. Ahora lo que vamos a hacer para que sea más visual es ejecutar este nodo con la tecla F, y lo que vamos a hacer es spawnear un objeto X veces, que en este caso será una vez por cada vuelta. Lo que pasa es que esto va a pasar de manera instantánea, porque esto se compila y se ejecuta instantáneo. Variable de inicio, cuando se complete colocarla a 0. En este caso no estamos incrementando manualmente su valor, pero no es necesario, por decirlo de alguna manera. Como vemos, se ha spawnado el objeto 11 veces porque lo está haciendo una vez por cada vuelta. Y es así como funcionan los bucles, realmente no tiene demasiada complicación. En este caso, para hacerlo un poco más interactivo, lo que vamos a hacer es activar un trigger, que es un evento que al colisionar con él va a ejecutar cierto código. En este caso, lo que nos va a dar es la posibilidad de que nosotros, haciendo clic en un objeto, puedan spawnearse y ejecutarse en este caso lo que sería el for loop. En este caso no vamos a explicar un poco el funcionamiento de lo que estamos haciendo, porque esto lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar con actores y con el funcionamiento del desarrollo de gameplay con personajes. Simplemente lo estamos haciendo a modo de ejemplo para que sea un poco más interactivo y para que sea más visual cómo actúan los for loop, en el caso de que queramos hacer algo específico como spawnear 11 objetos interactuando con un trigger y haciendo clic en otro objeto. De esta manera también nos vamos acostumbrando al flujo de trabajo en Unreal y a cómo se va desarrollando, de tal manera que esto tampoco nos cogerá de nuevas cuando empecemos a trabajar con actores y el diseño de nivel. Por eso que esta parte lo que vamos a hacer es ponerla un poco en cámara rápida y vamos a ir viendo qué es lo que va pasando en la ejecución. Con esto queda claro y esta clase la vamos a dar por terminada, ya que en la siguiente vamos a empezar a ver los otros nodos de repetición como son el while, y en este caso ya hemos usado los for each loop, que son los que se encargan de recorrer matrices.